Hoy vamos a hablar de un tema que ha adquirido una gran importancia en los últimos años en el ámbito escolar. Me refiero a las alergias alimentarias. Han pasado de ser un problema de salud individual a un problema importante de salud pública. Vamos a hablar en un principio sobre las características generales de las alergias e intolerancias a los alimentos. ¿Qué es la alergia a los alimentos? La alergia a los alimentos es una reacción adversa del organismo frente a determinadas sustancias con las que entra en contacto el sistema inmunológico, percibiéndose como una amenaza por ingestión, por inhalación o simplemente por contacto. La hipersensibilidad a los alimentos o la alergia alimentaria se da ante un alimento que es normalmente bien tolerado por el resto de las personas. Aparece frente a una fracción proteica de dichos alimentos. ¿Qué es la intolerancia a los alimentos? La intolerancia se relaciona con una incapacidad para digerir y metabolizar el alimento. ¿Qué diferencias existen entre una alergia alimentaria y una intolerancia alimentaria? La diferencia entre la alergia alimentaria y la intolerancia alimentaria radica en que exista o no un mecanismo inmunológico. En el caso de la alergia se ha demostrado que existe un mecanismo inmunológico y en la mayoría de los casos mediado por una inmunoglobulina de tipo E, IgE. En el caso de las intolerancias, simplemente los alimentos no interviene ningún mecanismo inmune. ¿Qué alimentos son los más comúnmente implicados? Cualquier alimento que contenga proteínas puede causar alergia, pero los más frecuentes son el huevo, la leche de vaca, pescados, leguminosas, lentejas, guisantes, habas, mariscos, frutos secos, cereales y frutas exóticas o de temporada como el melón o el melocotón. En el caso de las intolerancias, los más comunes son la intolerancia a la lactosa y al gluten, enfermedad celíaca. Es un problema frecuente que afecta entre el 1 y el 7% de la población infantil, y esta frecuencia es más elevada durante los primeros años de vida, en los cuales predomina la alergia al huevo y la alergia a la proteína de leche de vaca. Es necesario conocer que algunos niños son alérgicos a todo un grupo de alimentos, por ejemplo a todos los pescados, pero en otras ocasiones se pueden tolerar algunos alimentos de ese grupo. En la diapositiva podemos observar una serie de iconos correspondientes a aquellos alimentos generadores de alergias alimentarias que están recogidos en la normativa vigente y que es necesario declarar en el etiquetado de los alimentos. ¿Cómo se reconocen los síntomas de alergia a alimentos y cuándo aparecen? Los síntomas van desde un ligero malestar hasta reacciones graves, shock anafiláctico, y empiezan desde casi la exposición al alimento, un intervalo menor a 1 hora tras su ingestión, o bien su contacto o bien su inhalación, dependiendo de las personas y de su sensibilidad. Habiéndose manifestado también reacciones más tardías. En ocasiones, el niño ha tomado el alimento con anterioridad sin problemas. Los síntomas son los siguientes: síntomas cutáneos, como picor, principalmente en palmas de las manos y en los pies, enrojecimiento, ronchas, hormigueo en manos y en pies, inflamación de cualquier parte del cuerpo, sobre todo de labios y de párpados. Estos síntomas necesitan un tratamiento, pero se consideran síntomas leves. Síntomas digestivos, como el dolor abdominal, movimientos intestinales, vómitos, diarrea, etc. Síntomas en garganta, rinofaringe y respiratorios, picor en garganta, dificultades para tragar o para hablar, ronquera, tos, cambio en la voz, picor intenso de los oídos, estornudos, congestión nasal, moqueo, silbidos en el pecho, fatiga, ansiedad, cianosis, color azulado en la piel, etc. Estos síntomas pueden evolucionar a cuadros más graves. El asma provocado por alimentos se debe de considerar siempre de gravedad. Síntomas circulatorios y de afectación general, como mareo, hipotensión, taquicardia, pulso débil, desmayo, etc. Son muy graves. Suponen un riesgo vital y necesitan un tratamiento urgente sin esperar atención sanitaria, aunque posteriormente debe ser evaluado por un médico. A la anafilaxia es la situación más grave con relación a las alergias alimentarias. Se refiere tanto a la aparición de una reacción brusca y severa, sobre todo que afecta a la tensión arterial, como a la aparición de manifestaciones en 2 o más aparatos del cuerpo. Se manifiesta súbitamente y requiere un reconocimiento inmediato de los síntomas y un tratamiento específico y urgente. ¿Se puede predecir la gravedad tras la ingestión de un alimento al que se es alérgico?
El riesgo es diferente en cada paciente y es variable a lo largo del tiempo. La gravedad depende del grado de sensibilización, de la cantidad del alimento y del tipo de elaboración. Mayor con alimento crudo, menor con muy cocido. En términos generales, tiene mayor riesgo de reacción grave los niños que ya han sufrido previamente un cuadro grave, los que reaccionan con cantidades pequeñas, los que han sufrido reacciones con el simple contacto u olor y los diagnosticados de asma. ¿Cuál es el origen o la causa de los episodios de alergias alimentarias en los colegios? Normalmente podemos encontrar un caso de alergia en los centros escolares en algunos niños que anteriormente no se les ha diagnosticado con carácter previo. Es el primer cuadro que se observa. En otras ocasiones, la alergia puede deberse a una ingestión incontrolada del alimento que contenga el alergeno de manera accidental. Es bastante frecuente que entre niños en determinados momentos de la actividad escolar puedan tener acceso a alimentos que han llevado de casa otros niños y que pueda provocarles una reacción. También se puede producir una reacción alérgica a los alimentos en aquellos casos en los cuales no están bien especificados las sustancias alergénicas en el etiquetado de los alimentos y puede dar lugar a un procesamiento de un alimento que contenga un alergeno sin ser conscientes de su presencia. Por otro lado, puede provocarse reacciones cruzadas debido a una contaminación por una mala manipulación de los alimentos en cocina y finalmente puede darse el caso de niños que accidentalmente entren en contacto con algún tipo de alimento o de sustancia y les provoque una reacción. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas a las alergias alimentarias? Muchos niños con alergias a los alimentos tienen una predisposición a desarrollar alergias a otro tipo de alergenos, como puede ser ácaros del polvo, pólenes, etc. Pueden tener síntomas de asma, rinitis, conjuntivitis y dermatitis atópica. Se pueden presentar también complicaciones, como es el caso de una parada cardiorrespiratoria o bien secuelas neurológicas por falta de oxígeno. ¿Cómo se diagnostica la alergia a los alimentos? El diagnóstico de la alergia a los alimentos siempre ha de ser realizado por un médico especialista y ha de constar por escrito y especificar los alimentos a los que el niño es alérgico y el tratamiento a seguir en el caso de contactos con el alergeno. Obviamente tenemos que tener en cuenta la historia clínica, el tipo de síntomas, las pruebas cutáneas que se puedan realizar, la analítica de sangre y la administración controlada del alimento en el hospital.